un papel arrugado con 6 anotaciones escritas a boli. Esto es, amigos y amigas, las últimas pruebas definitivas que ha entregado Víctor de Aldama al Tribunal Supremo. Después de casi un mes del tipo diciendo que todo Dios había cobrado comisiones y que tenía las pruebas y que las iba a enseñar, y nos viene con esto, con un papel, o papeluco, que le ha llamado Óscar Puente, arrugado con 6 anotaciones, además bastante fácilmente desmontables. Pero en el día de ayer, que ya sabéis, declaraba delante del Tribunal Supremo Víctor de Aldama, Aldama nos trajo otra prueba, algo más contundente, esta sí, y es con quién vino acompañado. Porque apareció a las puertas del Tribunal Supremo saliendo del coche con Daniel Esteve, que es el líder de Desokupa, de esta organización ultraderechista casi paramilitar que se dedica a los desahucios extrajudiciales y que recientemente, y esto es escandaloso, firmó un acuerdo de colaboración con uno de los mayores sindicatos de policía, el Sindicato Unificado de Policía, para darles formación. Bueno, pues apareció con este líder ultraderechista, dejando claro y aprobando cuáles son las intenciones políticas de este señor. Es una persona que rema a favor de la transparencia y contra la corrupción, pero ¿qué decimos? Es una persona que rema a favor de unos intereses ideológicos muy concretos y, sobre todo, a favor de la cuestión primordial aquí, que es salvar el propio cogote después de haber sido pillado no solamente con el asunto de las mascarillas y las comisiones, sino también con el otro asunto que tiene abierto con todo el tema de los hidrocarburos, que es donde de verdad tiene la pasta gansa, que es donde de verdad contribuyó a una de las corrupciones más lamentables de los últimos años en este país. Un tipo corrupto intentando salvar el pescuezo con las peores pruebas posibles. Pues como os decía, vamos a ver la respuesta de Óscar Puente, porque una vez más, igual que hizo con los anteriores contratos que había presentado, una prueba definitiva también, los desmontó y, por cierto, ayer no habló de eso en el Tribunal Supremo. Bueno, pues Óscar Puente lo ha vuelto a desmontar. Enseguida lo vemos. Pero si tenemos algo claro, es que las fotografías que vimos de Víctor de Aldama con una bandera franquista, con Ana Botella, mujer de José María Aznar y es alcaldesa de Madrid, y ahora con Desokupa, compadreando con el líder de Desokupa, pues nos dejan bastante claro de qué pie cojea este señor y cuáles son las intenciones detrás de todo este caso. Hoy declara otra persona más. Es que ya os dije esta semana, os lo dije en el día de ayer, va de declaraciones. Hoy declara Koldo García, mañana Begoña Gómez. Es que al final la oposición a este gobierno no la hace Feijóo ni el Partido Popular, se la está alquilando la oposición a los jueces, a la judicatura y a todos estos que, como dijo José María Aznar, pues quienes puedan hacer que hagan. Bueno, pues hoy declara Koldo García, donde tendrá que explicar si este papel que entregó ayer Víctor Aldama es su letra, como Víctor Aldama afirma, y también donde tendrá que contestar al señor Ábalos, que también declaró la semana pasada y dijo que el único culpable y el único que había cobrado cosas era el señor Koldo García. Hombre, difícil de justificar por parte ya de Ábalos esto, que él no estaba pringado y que todo era cosa simplemente de Koldo. Veremos. Por supuesto, la derecha pues va a ser de lo único que hable hoy, de Koldo, poco más que eso. Porque en el Partido Popular ayer por la noche tenían su cena de Navidad. No puedo resistirme a explicaros qué es lo que he leído en el periódico La Razón cuando he entrado para informarme. Bueno, un periódico conservador, a ver qué han dicho sobre un partido al que son bastante próximos. Bueno, pues imaginaos que el titular en el que he acabado dice así: Ayuso deslumbra en la cena del PP con el vestido rojo que nunca falla. Esto es, amigos y amigas, periodismo. Periodismo con P mayúscula. De Feijóo no han dicho que deslumbrase, pero él mismo sí que ha decidido decir que España, agarraos, debería parecerse a Madrid. Ya lo que nos faltaba. Le tenemos bastante más respeto a nuestras personas mayores, sobre todo a las personas que están en las residencias, como para desear que España entera se parezca a Madrid. Por otro lado, el Partido Popular también y Vox, por supuesto siempre de la manita, se han ausentado del primer homenaje en el Congreso de los Diputados que se ha realizado a las víctimas del franquismo. ¿Por qué? Bueno, Vox ya sabemos, porque son franquistas declarados. Y en el Partido Popular, porque son acomplejados declarados y no quieren que Vox les diga que están ahí con la izquierda y no sé qué, no sé cuántos, y no se presentan, siempre a salvar a la extrema derecha de sus propias vergüenzas. En fin, nada que nos esperase por otro lado. Hoy es martes 17 de diciembre y esto es Clave Barroso.
Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Tengo aquí dos papeles. Uno que ha sido admitido a trámite como prueba, que ha sido admitido como prueba en el Tribunal Supremo. Aquí lo tenéis. Os recomiendo que pongáis la cámara un momento simplemente para admirar el despliegue de matices de este papel o papeluco que ha entregado el señor Víctor de Aldama como prueba irrefutable sobre la corrupción de este gobierno. Y al otro lado, bueno, pues un papel sin importancia alguna, ¿no? En la que tal vez solo puedes leer M. Rajoy y nombres de otros cuantos líderes del Partido Popular, con cantidades exactas, fechas, todo tipo de nombres, incluso firmas. Pero bueno, o sea, ¿quién se iba a esperar que esto tuviese nada que ver con la corrupción? Es que algunos se han atrevido incluso a decir eso de, no, pero si es que a Bárcenas se le aceptó también un papel escrito a mano. ¿Me vais a comparar un papel con el otro papel? Si es que la degradación de la política española también parece ser que ha ido incluso a la degradación de las pruebas presentadas y sobre todo admitidas como pruebas. ¿Pero qué es esta cutrada? Bueno, enseguida vamos con el asunto de la cutrada soberana y radical del papel de Víctor de Aldama, pero antes no podemos pasar de puntillas sobre este asunto, pero creo que fue una de las cosas más importantes, fundamental de lo que ocurrió en el día de ayer, y es lo siguiente. Dani Esteve, el líder de Desokupa que acompaña a Aldama. Atención, por la mañana pone el siguiente tuit y dice: hoy habrá sorpresas, se le acaba la tontería al gobierno. ¿Cuál era la sorpresa? Bueno, pues que ya ni disimulan. Porque aparecieron juntos, salieron del mismo coche, Víctor de Aldama, Dani Esteve de Desokupa, haciendo una performance un tanto ridícula, que se entiende más por una debilidad de Víctor de Aldama, una incompetencia total por parte de otra más, quiero decir, de Víctor de Aldama, que no entiende que poniendo a este señor a su lado, primero, lo que está haciendo es posicionarse al 100% en un espectro ideológico que no le conviene si quiere que esto salga adelante. Y en segundo lugar, darle una publicidad espectacular a este señor. Que, por cierto, ha dicho lo siguiente. Pero os voy a enviar un mensaje. Más pronto que tarde vais a caer, porque vais a caer. O sea, y eso lo sabéis todos vosotros. Por fin ha salido un tío como Aldama con cojones que os va a poner en vuestro sitio. Víctor de Aldama, un tío con cojones, amigos y amigas. No es un corrupto, no es un delincuente confeso, no, ya no es nada de eso, es simplemente un tío con cojones. Un freedom fighter, se le podría llamar. ¿Os dais cuenta cómo son capaces de ejercer de portavoz, bueno, y de seguridad en este caso, de lo peorcito de nuestra sociedad, de gente que declaradamente ha cometido delitos, no solamente con el asunto de las mascarillas, sino también con el asunto de los hidrocarburos? Simplemente porque les conviene ideológicamente en ese momento para acabar con un gobierno al que detestan. Ya no es un corrupto, amigos, es un tío con cojones, fantástico. Pero esto no es nada. Atención a lo que viene. Recordad, mientras estáis escuchando a este señor, que es el responsable de formar a 30.000 policías a través del acuerdo al que llegaron con el Sindicato Unificado de Policías. Lo digo para que atendáis bien a lo que va a decir ahora. Os quiere, y la UCO y el juez acabarán de hacer vuestro trabajo. Y os digo una cosa. No vais a llevar 90 escoltas todos los días. No vais a poder salir a la calle. Y os juro por mi madre que voy a ser la persona, si hace falta, que siempre recuerde a la gente lo que habéis hecho. Y que incite a la gente a que no podáis ir por la calle. Habéis escuchado bien. No vais a poder llevar, si es que es una amenaza explícita y da igual ya. Insisto, una persona que forma a policías, diciendo que él se va a encargar personalmente de que, como no van a llevar siempre 90 guardaespaldas por la calle, incite a la gente a que ya no puedan salir básicamente a la calle. Se referirá a los políticos, al gobierno, a sus enemigos ideológicos, básicamente. Se supone que nosotros, como españoles, que no somos de extrema derecha, por supuesto, nos tenemos que sentir de alguna manera seguros con la policía firmando un acuerdo de formación con un tipo que dice este tipo de cosas. ¿De verdad? Que os tengáis que quedar escondidos como lo que sois ratas. Yo tengo claro que vosotros sois un atajo de ladrones, presuntamente, todos. Ladrones, sois unos ladrones. Que lo único que os preocupa es, pues eso, trincar este tipejo, por supuesto, que como tiene las
pelotas como canicas de conejo, no tiene cojones de presentarse otra vez en Valencia porque sabe que si entra ya prácticamente no puede ni salir. Bueno, pues ya veis, para que confirmemos, aunque ya lo sabíamos, la clase de personaje con el que Víctor de Aldama ha decidido presentarse a su declaración delante del Tribunal Supremo. Un tipo que literalmente amenaza con que ya no se puede volver a salir a la calle. Por otro lado, también lo compartía aquí Julián Macías Tobar en su Twitter, una intervención un tanto curiosa, es que se junta con lo mejorcito de cada casa, el señor Víctor de Aldama, y es que el otro día mandó un vídeo, agarraos, al programa de Iker Jiménez, alabando su programa diciendo que, bueno, pues es un paraíso de libertad, básicamente, y que ahí sí se dice la verdad. Que también os digo, no sé cómo se atreven a poner eso en directo, en antena, siendo que, no sé, a mí personalmente no me gustaría que Víctor Aldama mañana dijese Clave Barroso, tremendo podcast, es el mejor del mundo. Hombre, pues prefiero que no lo diga. Porque si un corrupto de estas características, un delincuente de estas características te da un golpe en la espalda y te dice, oye, qué bien lo haces, chaval, igual te tienes que preocupar un poco. Bueno, en este caso no solamente no les preocupa, sino que lo emiten en directo. Atención. Gracias por tener un programa en el que se dice la verdad, en el que se dice... Te dice un programa en el que se dice la verdad un tipo como Aldama, que miente más que habla. Las cosas como son y sobre todo la libertad de expresión, ¿vale? En el que cada uno puede opinar y en el que se escuchan todas las voces, pero sobre todo lo importante es en el que alguien dice las cosas de una manera fehaciente y diciendo la verdad, ¿vale? Entonces te quiero dar las gracias por ello. Sé que estáis cuidando muy bien a Ramón, que de alguna manera pues es digamos mi extensión y mi voz para ir pues a tu programa, que como sabes no estamos yendo a ningún programa ni estamos dando entrevistas que no son, digamos, en este momento necesarias. Ya que... Esto es muy relevante porque dice, no estamos dando entrevistas. Con excepción, claro está, de aquellos sitios donde el tipo puede intervenir no como un testigo, no como un corrupto confeso o un delincuente declarado, sino como un comentarista político. Porque recordad cómo sí ha ido, por ejemplo, a una entrevista en la cadena COPE con Carlos Herrera, donde dijo aquello de el presidente debería dimitir, con su mujer imputada, su hermano imputado, a pesar, lo vimos en el capítulo de ayer del podcast, que el hermano decían que tenía 1,5 millones de patrimonio. Bueno, pues eso se ha desmentido ya, no va a ningún lado ese juicio, pero bueno, él utilizó el argumento como utiliza la derecha, mediática y política. Con el hermano imputado, con la mujer imputada, el que debería dimitir es él. Si Mariano Rajoy dimitió por menos, dimitió, se le hicieron una moción de censura por menos, debería dimitir Pedro Sánchez. También, por supuesto, otra entrevista, o más bien vídeo grabado en Horizonte, en el programa de Iker Jiménez. No damos entrevistas una leche. No das entrevistas a quien crees que igual te puede sacar las vergüenzas, que son unas cuantas, y apretarte en el sentido de las pruebas que estás entregando son una auténtica mediocridad, una basura argumental. Que te la desmontan además en el momento. Y claro, ahora solo faltaba con el papelito este. Es que tengo yo un papelito más currado de las notas que tomo para hacer el capítulo y el podcast que lo que presentaste tú. Es que manda narices. Yo también lo puedo arrugar, ¿eh? Yo también puedo coger aquí y decir, oh, mira, aquí tengo el papelito. Y aquí pone Pedro Sánchez culpable de todos los males del mundo. Bueno, que básicamente lo que dicen en todos estos programas a los que ahí sí vas a hacer entrevistas. La prioridad, como todo en la vida, pues lo tiene la justicia y en este caso lo tiene la Fiscalía y el magistrado en esta situación. Agradecerte por algo que para mí es muy importante y que en algún momento me gustaría explicar, y es, Da como una sensación de discurso del rey Juan Carlos I, tanto a nivel de dicción como de escenario. Y eso que hiciste yendo a Valencia para sacar todo lo que había y toda la tragedia de Valencia. Y ahora se pone a hablar de Valencia. O sea, es que es delirante este vídeo. Se pone a hablar de Valencia. Víctor de Aldama. O sea, ¿qué sentido tendrá, qué interés tendrá Víctor de Aldama hablando de lo que hizo Iker Jiménez o dejó de hacer Iker Jiménez en Valencia? Y mejor que hable solamente de Iker Jiménez, porque como hable de sus colaboradores, como aquel tipo que se tiró al suelo para mancharse las rodillas de barro antes de entrar en directo en su programa, mejor que no hable de eso. Cómo lo pusiste, lo que hiciste, la labor que hiciste ensalzando a la Casa Real y a los reyes, que me consta, además... Y ahora se pone a hablar de la Casa Real. Y por el rey, mucho antes de que fuera la visita oficial, él hubiera estado
como... Bueno, y pone a defender al rey de España, no sé qué, y después aquí hay una tertulia con lo mejorcito de cada casa y de la extrema derecha patria. Aquí tenemos, pues, por ejemplo, a María Jamardo, esta que decía que los que en Guernica eran bombardeados no eran tan buenos, los que bombardeaban, que eran los nazis, eran tan malos. Aquí a Carlos Cuesta del periódico de Federico Jiménez Los Santos. En fin, la cuna de la libertad del periodismo español, obviamente. Aquí tenemos, por si queréis poner brevemente otra vez el vídeo para quien esté escuchando esto como podcast, una fotografía de Víctor de Aldama. Vale, decían, socialista declarado, un tío de izquierdas que está con el Partido Socialista desde el primer momento ya, con Ana Botella. ¿No será que este señor, con otra foto con Ana Botella, será el típico chupóptero que crece siempre como los hongos en un lugar húmedo, pues en este caso en un lugar próximo al poder, y le da igual quién gobierne? Su ideología es ganar pasta lo más rápido posible y relacionándose con quien haga falta, porque claro, después estas imágenes, yo no sé si se las haría alguien, estas fotografías, mínimamente, no te digo de izquierda, sino ni siquiera de centro. Me estoy refiriendo a la fotografía que tiene con esta bandera franquista, Víctor de Aldama, con esa media sonrisa, posando alegremente detrás de una bandera con el pollo, mientras está escrito ahí una grande y libre. No lo sé, ¿eh? Llamadme loco. Bueno, pues como os decía antes, entrevista en Cadena COPE. Para decir el qué, no doy entrevistas, excepto aquellas entrevistas en las que te comportas como un tertuliano. Más que suficientes, por menos de esto. Por menos de esto, recuerdo que al señor Rajoy se le hizo una moción de censura por 200 y pico mil euros, que además ni le afectaba a él, era por temas de los ayuntamientos, y se le echó del gobierno. Por menos de esto, hombre, por menos de esta cutrada de papel arrugado con seis anotaciones que ha presentado, creo que no, concretamente. Creo que no, sobre todo porque el Partido Popular fue condenado a título lucrativo por corrupción. O sea, por menos de esto, no. A mi igualdad. A mí me llama delincuente un señor que tiene a su mujer imputada, a su hermano imputado, a su segundo del gobierno imputado. Bueno, pues ya veis qué es lo que pretende este señor. O sea, insisto, se ha convertido en comentarista político, no en otra cosa. Y vamos a escuchar también a Xavier Lapitz en Jaque, en el País Vasco, explicando quién es este tipo y en qué te convierte presentarte, me refiero a Dani Esteve, presentarte con Dani Esteve, en una declaración en el Tribunal Supremo. Y que nos ha llamado muchísimo la atención que Víctor de Aldama llegara al Tribunal Supremo en un coche que conducía el líder de Desocupa, que es un reconocido nazi. Daniel Esteve, el líder de Desocupa, esa empresa que realiza esos desalojos de manera extrajudicial, era quien conducía ese vehículo de alta gama, pero no solo eso, se ha bajado del vehículo para abrir la puerta a Víctor de Aldama. Podía haber venido conduciendo el coche y no haberse bajado, en ese caso a lo mejor hubiera pasado desapercibido, no hubiera llamado tanto la atención, pero lo que está claro es que buscaban esa puesta en escena, buscaban, bueno, pues aumentar este circo mediático al que Víctor Aldama nos tiene acostumbrado. Gracias, Iker, seguimos pendientes a las puertas del Tribunal Supremo. Hay un viejo dicho alemán que dice: si en una mesa hay un nazi y 10 que lo respetan, hay 11 nazis. Lo digo por Víctor de Aldama. Es decir, solo se le ocurre al que asó la manteca, si no quieres que te señalen como nazi, contratar a un nazi. ¿Para qué? Y para tu seguridad privada, porque el mensaje que quiere mandar es que el gobierno, poco menos, me quiere liquidar. Y entonces yo me autoprotejo con una banda de matones acreditada que además, insisto, son nazis. Bueno, pues ahí tenemos siempre buenas intervenciones por parte de Lapitz en Jaque. Pero vamos ya con el tema del texto, porque de momento simplemente nos hemos reído de lo que hemos visto, pero hace falta algo más que risas para desmontar el papeluco este que ha presentado Víctor de Aldama, que ha entregado al juez del Supremo una nota manuscrita de Koldo, dice, con adjudicaciones que son amañadas. En principio es lo que ha declarado. Vamos a ver también qué es lo que declaró ayer, donde básicamente confirmó las acusaciones que ya había hecho en la anterior declaración que hizo ya hace casi un mes, porque fue el mes pasado, en noviembre, pero en la Audiencia Nacional, donde por primera vez dijo que no solamente había cobrado Ábalos y Koldo, sino que también había cobrado Santos Cerdán, que había cobrado el ministro Ángel Víctor Torres, que había cobrado el jefe de gabinete de Montero, que había cobrado aquí todo Dios. Eso sí, sin pruebas. Dijo, si queréis pruebas las tendréis. Bueno, ha pasado un mes y las pruebas que hemos recibido son esto. Enseguida vemos un poco más detenidamente lo que ha dicho en la declaración de ayer, pero vamos a lo que Óscar Puente ha desmontado en sus redes sociales. Y no es la primera vez que lo hace. Durante la semana pasada ya salió a desmontar, y además lo hemos visto también aquí en Clave Barroso, en el Congreso de los Diputados, salió a desmontar las primeras pruebas, por decirlo de alguna manera, que presentó.
dando unos cuantos contratos, adjudicaciones, que decía que habían sido amañados por parte de Ábalos para beneficiar a empresas amigas. Resulta que eso lo desmontó y que una parte importante de esos contratos no se produjeron ni se licitaron mientras Ábalos era ministro de Transporte, sino que algunos de ellos eran de la etapa de Rajoy, es decir, evidentemente no estaba Ábalos, ni se sabía que iba a estar Ábalos, y algunos eran posteriores, es decir, que no tenía forma de haber intervenido. Y muchos de ellos, los que sí que se aprobaron, porque muchos de ellos ni se habían aprobado, ni se había licitado todavía, los que sí se habían licitado pues tenían criterios claros, o eran la opción más barata o era la opción técnica mejor puntuada. Bueno, pues en el caso de estas cosas que ha escrito aquí con una letra un tanto ilegible, supongo que Óscar Puente tendrá más capacidad que yo para leer letras imposibles, dice, a ver, estoy leyendo a Óscar Puente ahora literalmente, dice, a ver, este papeluco parece ser la super prueba que hoy ha aportado Aldama. La de los subrayados del otro día, por lo que sea, no debía tener mucho valor después de los informes de Carreteras y Adif. Se refiere a los informes que ha hecho su ministerio para entregarlo a la justicia diciendo estos contratos que usted dice que han sido amañados están perfectamente licitados y no hay problema alguno. Si no, pues mire aquí el informe. Porque supongo que debe tener razón aquí Óscar Puente, porque ayer no se volvió a pronunciar Víctor de Aldama sobre esos contratos, sino que simplemente presentó esta cosa nueva. Dice, pues bien, habla de 6 obras supuestamente adjudicadas a cambio de mordidas. Esto es lo que se entiende que pone aquí, pues no sé, aquí no sé qué pone, sin Lugones, ir a nombre de una empresa, Huesca, y pone libre. Valladolid, Ortiz, no sé qué, en Valladolid, San José, a Vintia, Murcia, Orense, como provincias y se entiende que empresas de la licitación. Tampoco es que concrete demasiado qué obra, ni qué licitación, ni nada, pero bueno, en fin. Supongo que las ha relacionado con algunas que habrá habido en esas provincias relacionadas con esas empresas que ha puesto al lado y dice lo siguiente. Primero, una de las 6 no se ha licitado a día de hoy. Es decir, que difícilmente ha cobrado mordida si todavía en 2024, es decir, unos cuantos años después de que Ábalos haya sido ministro, todavía ni siquiera se ha licitado. Siguiente. Otra fue licitada cuando Ábalos ya no era ministro. Es decir, otra de esas, cuando Ábalos dejó de ser ministro, se licita. 3 fueron adjudicadas a la oferta económica más baja. Es decir, tampoco hay demasiado misterio. La oferta económica más baja fue la que ganó. Es un criterio que se suele imponer en la administración pública. Si tú me presentas una opción para hacer algo y es la que tiene el criterio más bajo a nivel económico, pues te elijo a ti por ser la más barata. Y la 4ª fue adjudicada a la oferta técnica mejor puntuada. Es decir, se hace el concurso público y el que saque mejor puntuación, en la que por supuesto la oferta económica puntúa, pero la solvencia también, pues gana la mejor puntuada. Claro, noticia sería, joder, pues había una más económica y había otra mejor puntuada y sin embargo ganó una tercera, que no sabemos por qué ganó. Ahí sí que sería raro el asunto, ¿no? Pero si gana la opción económica más baja, bueno, si gana la oferta técnica más puntuada, bueno. O sea, como mucho, lo único que podría haber aquí sería si Aldama hubiese dicho no, pero lo que hubo fue una filtración de los criterios para que así pudiese sacar mejor puntuación que el resto de empresas. Ah, eso sería otra cosa. Pero claro, eso lo tienes que demostrar de alguna manera, no simplemente con este papel arrugado, escrito a boli, con 6 cosas puestas. Es que es bastante ridículo. Y añade Óscar Puente, por cierto, en la declaración de hoy, ni palabra de los famosos modificados. Es todo tan burdo. Es que burdo es un rato. Vamos a escuchar aquí a Esther Palomera en Hora 25 en la cadena SER opinando sobre este asunto. Y yo creo que de este caso, a pesar de la tinta que se ha gastado escribiendo sobre él e intentando dar una falsa sensación desde mi punto de vista de que hay una corrupción estructural. Tinta nos ha gastado demasiada en hacer esta prueba, por lo menos. Porque son cuatro dibujitos de persona con una caligrafía bastante lamentable. En el Partido Socialista y en el Gobierno, sin saber hasta dónde puede llegar esto, porque la investigación judicial luego nos puede deparar sorpresas. Pero de momento, lo único que sabemos y lo único que está probado es que efectivamente quienes estaban al frente del cobro de comisiones o de otro tipo de prebendas a cambio de las adjudicaciones eran Koldo García y el señor Ábalos. A mí me cuesta mucho creer la declaración de Ábalos de la semana pasada ante el Supremo, en la que dijo que él no sabía quién le pagaba el apartamento a su pareja durante 3 años. Es que fueron 90.000 euros según la UCO. Claro, eso sí que es difícil de creer. La declaración de Ábalos del otro día diciendo, no, yo ni idea quién le pagaba el piso a mi pareja en un sitio céntrico de Madrid.
hombre, ahí Ábalos lo tienes complicado. Sobre todo porque no es una cosa, eso es importante, no es una cosa que solamente haya dicho Aldama, sino que lo ha dicho también la Guardia Civil, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Bueno, ¿Por qué hay alguien pagándole 90.000 euros a la novia del ¿no? ministro? Y parece que de eso sí que hay prueba documental porque existe un contrato Eso sí que es una prueba. a la sociedad que gestionaba este señor. Y también parece que hay pruebas del chalet de vacaciones que durante 4 o 5 meses le pagaron al exministro de Transportes. Quiero decir con esto que la credibilidad de este señor ya estaba bajo mínimos porque cuando ha tenido ocasión no ha presentado las pruebas. Pero es que además yo creo que sigue construyendo esa credibilidad a base de pasos absolutamente dañinos para él. Porque ¿quién puede creer a un personaje que además de no presentar pruebas se presenta ante el Supremo acompañado de un nazi como el líder de Desokupa? ¿O quién puede darle credibilidad a un señor que se graba vídeos para emitir en Cuarto Milenio? Que en todos los tiempos de emisión no había habido nunca ningún fantasma en ese programa hasta que llegó este señor. Bueno, yo creo que es muy difícil darle carta de credibilidad a todo lo que está esparciendo el señor Aldama. Y luego yo quiero recordar algo que muchas veces nos hemos olvidado. Todo apunta a que este era un señor que se introducía en las esferas de poder, cualquiera que fuera el poder, ya fuese económico, político. Ya habéis visto las fotos con Ana Botella. De derechas, porque hay 2 fotografías que lo que demuestran también anteriores a la época de Ábalos es que este señor se codeaba con todo tipo de personajes, ¿eh? Quiero decir, hay una en el diario La Razón, prestigioso diario donde los haya, que le otorgó un premio como empresario del año. Y hay otra... Le entregó un premio a su empresa, a la de esta de soluciones de gestión. Un premio con el vicepresidente de Ayuso, también dando el premio, diciendo esta empresa es maravillosa. Precisamente la empresa que después ha estado pringada con todo el asunto de las comisiones de mascarillas. Acompañaba a Ana Botella en la inauguración de una obra municipal. ¿De eso podemos concluir que este señor corrompía a las personas con las que se fotografiaba? No parece, ¿no? Bueno, pues si no tuvimos aquella conclusión cuando vimos aquellas fotografías, difícilmente por una fotografía ahora o por un papelito de servilleta de cafetería vamos a tener una prueba absolutamente irrefutable de que la denuncia o las acusaciones que está haciendo se sustentan sobre una base de veracidad. Lucía, ¿cómo lo ves? Pues me ha parecido a lo que opina en este caso el periodista Manuel Rico, que dice meridianamente claro, opino exactamente igual yo, la cosa es sencilla. O Aldama aporta pruebas para demostrar sus acusaciones y desmentir al Ministerio de Transportes, a lo que acabamos de leerle a Óscar Puente, desmintiendo esa información manuscrita en un folio arrugado, o la Fiscalía debe pedir de inmediato su regreso a prisión. Porque recordemos que Víctor Aldama estaba encerrado en prisión. No solamente por el caso de las mascarillas y esta corrupción de la que está hablando ahora, sino por el caso de los hidrocarburos, que hay mucha más pasta, como os decía antes. Y curiosamente... Y por arte de magia, o por arte de un tipo que ahora está en la Fiscalía Anticorrupción y que antes trabajaba en un gobierno, José María Aznar, pero no penséis mal, por favor, resulta que lo dejaron en libertad tras haber señalado a todo el mundo, pero no haber aportado ni una sola prueba. Es lo que hizo en la Audiencia Nacional. Acusó a todo el mundo y el fiscal anticorrupción, esa persona polémica que os decía, decidió que era suficiente esas acusaciones a todo el mundo para dejarlo en libertad. Que lo que antes pesaba para no dejarlo en libertad, que era pues que podía fugarse, porque tenía pasta de sobra fuera de España para poder fugarse, y también que podía destruir pruebas si salía, pues que ya no lo iba a hacer. ¿Por qué? Bueno, pues no lo sé demasiado bien. Pero lo que es cierto es que ha pasado un mes y las pruebas que ha aportado, hombre, son lamentables. Si tú tienes el cuajo que hay que tener para denunciar a alguien como que ha cobrado una comisión, para decir, Santos Cerdán ha cobrado 15.000 euros, el secretario de Organización del Partido Socialista, tú tienes que demostrar que Santos Cerdán ha cobrado 15.000 euros, porque si no, es una difamación gravísima que se lleva reproduciendo en televisiones y medios de comunicación durante semanas y que si no puedes demostrar es un perjuicio histórico para la imagen de un político, como en este caso es la de Santos Cerdán. Si lo puedes demostrar, fantástico, que le llega toda la ley encima. Pero si no lo puedes demostrar, el desgaste político que supone estar durante tanto tiempo sosteniendo una afirmación como esa, sin poder enseñar, yo que sé, un mensaje diciendo, Santos Cerdán, ¿quedamos en tal sitio? Sí. ¿Llevas lo tuyo? Sí. Bueno, pues básicamente como lo que salió el otro día
sobre los 100.000 euros en negro, en metálico que cobró Alvise Pérez, ¿no? Ahí estaban todos los mensajes y todos los audios. Oye, necesito 100.000 euros, ¿dónde quedamos? Va a decir eso. ¿Por qué no es capaz de enseñar unas pruebas de esas características? Hombre, pues da la sensación de porque tal vez no las tiene. Muy interesante la perspectiva de Daniel Bernabé, del periodista Daniel Bernabé. Os recomiendo sus análisis en Twitter, que dice lo siguiente. Hablando sobre esto precisamente, sobre el papeluco que hizo Óscar Puente y que ha presentado Víctor de Aldama. Primero, mientras que las televisiones llenaban horas de tertulia con la declaración de Aldama en el Supremo, lo que realmente pasaba es que el comisionista ha presentado como prueba este papelote ante el juez. 2. Para el informe del Ministerio de Transportes que Puente nos adelantó el día 6, donde se desmontaba con datos las adjudicaciones pretendidamente ilícitas, ya ha habido menos tiempo. Ha habido menos tiempo en televisión de ese informe desmintiendo. Siempre lo mismo. Para el desmentido no hay tiempo. Para la mentira hay horas y horas. 3. Aldama ha llegado escoltado al juicio por un neonazi que se permite amenazar hoy a los miembros del gobierno con que se iba a ocupar personalmente de que no pudieran salir a la calle, lo que acabamos de escuchar antes. 4. Aldama, desde que está en libertad, se graba vídeos para Iker Jiménez, el requete del misterio, para regocijo de lo peor de la ultraderecha de este país. 5. La cuestión es que Aldama fue puesto en libertad por su asunción de culpabilidad en el caso Koldo, estando en prisión provisional por la posibilidad que destruyera pruebas. ¿De qué? 6. Pruebas del fraude millonario en el IVA relacionado con la venta de hidrocarburos, caso por el que está investigado junto a su socio Luis Alberto Escolano. 7. Tenemos que asumir, por tanto, que Aldama tiene tiempo para cantar la Traviata cada vez que le pone la alfombra roja, pero ya no lo tiene para destruir pruebas de un caso de fraude de 182 millones de euros, que es el de hidrocarburos, que os llevo diciendo desde el principio. 8. Hoy mismo ha sido detenido por el fraude en la venta de hidrocarburos la supuesta empresaria relacionada con Aldama, que se jactó sin pruebas, que todo es sin pruebas aquí, de haber llevado dinero negro a Ferraz, que es la que dijo que había llevado una bolsa con 90.000 euros de dinero negro a Ferraz. Bueno, pues esa fue detenida ayer. ¿Por qué? Por el caso de hidrocarburos. 9. No me cabe duda de que Ábalos le ha hecho un roto importante al PSOE por sus relaciones con Aldama, fueran del tipo que fueran. Si te juntas con alguien así, solo puedes esperar problemas. 10. El problema es que aquí ya no importa Ábalos, mucho menos Koldo, sino que se está intentando fabricar un caso contra el gobierno sin pruebas, dejando a su vez desprotegido el caso de los hidrocarburos. 2 por 1, ni en rebajas. Es eso. Tenemos 2 por 1 ni en rebajas. Por un lado se libra del asunto de los hidrocarburos, o puede destruir pruebas, y mientras tanto va cantando la Traviata y diciendo lo que haga falta con tal de hacer daño mediáticamente a este gobierno. Porque ya no le interesa otra cosa, ya lo estamos viendo. Si no, no llegaría con el señor de Desocupa. Como os decía, hoy va Koldo García en este viacrucio judicial en el que ya no hay oposición, sino jueces que llaman a declarar a gente. Pues hoy va Koldo García, mañana va Begoña Gómez. Lo que decía, ¿no? Miguel Ángel Rodríguez, eso de van pa'lante. Bueno, pues van pa'lante todos, excepto Miguel Ángel Rodríguez, que también tiene que declarar, recordadlo, que también se le ha citado a declarar, pero para el próximo 8 de enero, por lo que sea, ¿no? El novio Ayuso siempre se le atrasa para declarar, Miguel Ángel Rodríguez también se le atrasa para declarar, ojo, eso sí, en una semana todo lo que tenga que ver con el Partido Socialista a juicio, por supuesto. Bueno, pues hoy el Supremo interroga a Koldo García tras las contradicciones entre Aldama y Ábalos. ¿Quién es el jefe? Dicen Reyes Rincón y Gálvez en El País. La pregunta de Alejandro Luzón, fiscal jefe de anticorrupción, resonaba este lunes en una sala del Tribunal Supremo. Va dirigida al comisionista Víctor de Aldama. Esto es lo que ocurrió ayer, sentado por primera vez ante el magistrado instructor Leopoldo Puente, que ha asumido parte del caso Koldo centrado en José Luis Ábalos, exministro de Transportes de Pedro Sánchez. Según fuentes jurídicas presentes en la declaración, el empresario no duda ante esta cuestión. Ábalos es el jefe, responde Aldama, que trata así de contrarrestar la estrategia desplegada por el exsecretario de Organización Socialista el pasado jueves, cuando también compareció ante el juez y negó su implicación en la supuesta trama corrupta que han ido en la administración para conseguir adjudicaciones mediante el pago de comisiones. Este martes, el exasesor de Ábalos, Koldo García, tiene la oportunidad de inclinar la balanza hacia un lado u otro, aunque de momento ha mostrado un gran respaldo a su exjefe. Tras los sucesivos interrogatorios a Aldama y el exministro, la expectación se cierne sobre Koldo García, que debe declarar este martes ante Puente. Cuando Ábalos ante Puente, ante el juez, no ante Óscar Puente, el ministro. Cuando Ábalos se desentendió de la trama la semana pasada, dijo que apenas se relacionaba con Aldama y que era su exasesor quien había estrechado vínculos con el comisionista. Es decir, que Ábalos intentó soltar lastre y decir que todo lo que tiene que ver con Aldama es cosa de Koldo García simplemente. Argumentos difíciles de creer, teniendo en cuenta que la casa de la novia
de Ábalos pues estaba pagada por un empresario cercano a Koldo García. Pero si queremos hablar de qué va todo esto y de cómo va a evolucionar todo esto, pues no hay nada mejor que la hemeroteca, no sobre este caso, sino sobre otros, sobre los que hubo un revuelo tremendo para al final acabar habiendo nada. Así lo explica Silvia Charrondo en La Hora de la 1. Podemos y a gente del Partido Popular y a gente del Partido Socialista. No sé por qué más le pasa más a la gente. A Podemos le ha pasado con 2 personas concretamente y al Partido Popular le ha pasado también con muchas y al Partido Socialista también. Es que justo ayer estuve leyendo la investigación del País sobre las causas judiciales que se abrieron contra Podemos. Digo, a la hora de lanzar una vía de investigación que se le dé credibilidad, que estemos enredados diciendo, oye, tiene credibilidad, no tiene tal. Es que fueron 20. Sí, no, 20 es brutal, casos es entre brutal. casos, líneas de investigación, piezas separadas y dirán ustedes, bueno, de esos 19, 20, 21 casos que se le abrieron a Podemos, ya digo, entre líneas de investigación, piezas separadas y tal, ¿cuántos siguieron adelante? Ninguno. Pero es que uno se abrió por una fotografía en un medio digital, que es el caso de Niñera, con una mujer que salía con un bebé en los brazos. Fue increíble. Se cerraron todo. Silvia, fue increíble. Yo lo siento, pero eso es brutal. Decenas de casos que no se admiten a trámite o directamente se archivan cada año en el Supremo, en el que son protagonistas personas de derechas, personas de izquierdas, que no se admiten. Sí, ahora el lawfare es transversal, a todo el mundo le afecta este tipo de cosas. Sí. Igual que hay muchos casos que se admiten a trámite y terminan en nada. No, pero yo no lo decía por eso, Fátima, discúlpame, lo digo porque como decimos, afectados. Hombre, ¿cómo no va a tener veracidad si un juez sigue para adelante? Pues no es imprescindible. No, pues claro que no. Es imprescindible porque en el caso de Podemos se fue adelante con 20 causas abiertas de distinta naturaleza y podíamos pensar, oye, pues es que tiene visos de veracidad. Luego ya añadamos los informes falsos, noticias falsas y tal. Pero bueno, que judicialmente dices, oye, pues tiene visos de veracidad. Pero es que no fueron ninguna. Es decir, que todos esos casos que estamos analizando con todo tipo de minuciosidad, que igual no hay nada. Pero por eso hay que respetar los procesos. Por eso hay que respetar los procesos. Eso es lo que tenemos en nuestro país. Así funcionan las cosas, amigos y amigas. Y hablando del caso Niñera, es que esto es tremendo. Una fotografía de una trabajadora de Podemos abrió el caso Niñera, de una supuesta asesora que trabajaba como niñera, de Pablo Iglesias. Bueno, ¿queréis hablar de niñeras o de niñeros en este caso? Atención a esto, que ha salido hoy también. La esposa de Rajoy gozó durante 2 años y medio, de un asistente personal con cargo al presupuesto de Moncloa. Una persona que hoy es diputado y que el otro día apareció, de hecho, en un capítulo de Clave Barroso, donde lo escuchamos en el Congreso de los Diputados decir todo tipo de barbaridades en el Congreso. Bueno, pues este señor, Jaime de los Santos, hoy diputado del Partido Popular, tenía un nivel 28 de la administración, percibía 60.000 euros al año y enviaba correos de parte de Elvira Fernández o cargaba por ella, por la calle, las bolsas de la compra. Aquí tenemos la fotografía. A este asesor de Moncloa, que se dedicaba a esto, a acompañar a la mujer de Rajoy a comprar mientras le llevaba las bolsas. Fotos tomadas en 2013 que motivaron las alusiones a su papel de personal shopper. Este tipo hoy es diputado. Diputado en el Congreso de los Diputados. Estos después se atreven a decir que si el asesor de Begoña Gómez... porque no os lo perdáis. El viernes declara una asesora de Moncloa que decían que también trabajaba para Begoña Gómez y que había hecho unos temas administrativos de la Universidad Complutense. Hombre, mientras no le lleve las bolsas, ¿no? Porque si le lleva a llevar las bolsas por la calle, entonces resulta que está todo perfectamente bien. Que, por cierto, cada vez que leo el nombre de la mujer de Mariano Rajoy, lo aprendo de nuevo. Porque, por fortuna, en este país, al menos durante un tiempo, no conocíamos los nombres de los presidentes del gobierno, porque no vivimos en Estados Unidos y a mí me metéis sin cuidado cómo se llame la mujer del presidente del gobierno. Pero bueno, aquí veis que las cosas han cambiado y tanto que han cambiado. Y han cambiado sobre todo porque yo este periodismo no lo entiendo. No sé si será simplemente como de un apartado, bueno, sí, del apartado de moda de La Razón, pero claro, cuando antes he buscado en La Razón para ver qué opinaban sobre lo que había ocurrido en el día de ayer con Ayuso en la cena de Navidad del Partido Popular que se celebró ayer lunes, me he encontrado con este titular de verdad. He dicho, bueno, pues con esto, ¿qué más necesitamos? Ayuso deslumbra, dice La Razón, Ayuso deslumbra en la cena de Navidad del Partido Popular con el vestido rojo que nunca falla y botas muy altas. Una tonalidad que siempre es un acierto para estas fiestas navideñas. Se junta una fotografía, ¡Feliz Navidad! Y Ayuso señalando con la mano, ¡Feliz Navidad! Bueno, en fin, periodismo. Entiendo.
Sobre Feijóo, pues no dicen que le sienta bien el traje ni nada. Más bien callan. Pero más allá de cómo iba vestido y si le sienta muy bien el rojo, que nunca falla, vamos a escuchar lo que dijo ayer Isabel Díaz Ayuso y también Feijóo en la cena de Navidad del Partido Popular. Así que, presidente, yo sé que es muy difícil hacer política en este escenario, donde tenemos a un gobierno que vive instalado en la mentira y que no es capaz de aplicar uno solo de los valores en los que se fundamenta la democracia. Y por eso hasta sus padres políticos reniegan de él. Sus padres políticos se refiere a Felipe González o Alfonso Guerra. No es que Felipe González o Alfonso Guerra renieguen del Partido Socialista actual de este gobierno, es que los socialistas de hoy en día reniegan de Felipe González y de Alfonso Guerra, que no es que hayan envejecido demasiado bien precisamente. Y bueno, y si hablamos de Joaquín Leguina o gente como esta, pues hombre, ¿cómo no van a renegar de Pedro Sánchez si le has puesto literalmente a Joaquín Leguina un sueldo de 100.000 euros al año como recompensa por de vez en cuando insultar al presidente del gobierno? Gobierno de este presidente. Tú ganaste las elecciones, tienes y diriges, presides el principal partido político de este país, el que tiene más escaños en el Congreso. A duras penas, lo preside y lo dirige. El que tiene más escaños en el Senado. La lista más votada, Ayuso, recuérdalo. Comunidades autónomas y en más ayuntamientos. Y no sabemos cuánto tiempo va a durar esta pesadilla, porque con tiempo y con dinero y tantas mentiras, bueno, puede pasar a la pantalla siguiente durante un tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Esta es la que me ha encantado. No se puede engañar a todos todo el tiempo. Básicamente es lo que intentas tú, y entre los tuyos lo consigues, ¿eh? No se puede engañar a todos todo el tiempo. Lo raro es que cuele una vez eso de darle comisiones por mascarillas a tu hermano y que el que tenga que dimitir sea Pablo Casado. Hostia, ya lo raro es que además de tu hermano sea tu novio el que también ha cobrado comisiones y que además he fraude 350.000 euros y tú utilices toda la estructura de la Comunidad de Madrid para defenderle. Eso ya es raro. Pero hombre, que además sea que quien tiene que dimitir sea Juan Lobato, como dimitió el líder del Partido Socialista, que el que tenga que ser imputado es el jefe de la Fiscalía, el fiscal general del Estado, por haber desmentido un bulo, hombre, pues eso sí que es un poco que estás engañando a todo el mundo todo el tiempo. Y en el caso de aquí, bueno, pues estás dándole como una especie de perdón a Feijóo, que también os digo una cosa. Aquí lo recuerda también Esther Palomera en Hora 25, pero es que realmente estas buenas frases sobre Feijóo, que no os confundan. Esto es literalmente lo mismo que hizo Ayuso apenas unos pocos días antes de cargarse a Pablo Casado, que empezó a decir, no, Pablo Casado es mi presidente, es el mejor, será el próximo presidente de España. Literalmente lo dijo, no sé si fueron 3, 4 o mucho, como mucho 5 días antes de que se cargase a Pablo Casado. Así que estas frases, por mucho que ahora queden de, no, Ayuso apoya a Alberto Núñez Feijóo, que no os confundan. Esto son dardos envenenados, amigos y amigas. Pero sin gracia alguna. No sé si los gin tonic los habían dejado para después o se los habían tomado antes de cenar. Me ha sorprendido que las mismas bobadas solemnes que ha dicho Isabel Díaz Ayuso son las que ha escrito su jefe de gabinete hace una hora exactamente en Twitter. Miguel Ángel Rodríguez, por variar. Tal. A mí me parece... sorprendido que sepa leer o qué es lo que te ha sorprendido? Sí, ambas cosas. Y luego... Hoy al menos no ha dicho pluri, bili y discursos ridículos de este tipo. Escenificación o esa declaración de buena relación que mantiene... que ha hecho Feijóo, que mantiene con la presidenta de la Comunidad de Madrid, es exactamente la misma que hacía Pablo Casado 5 minutos antes de que le tiraran por la 7ª planta de la calle Génova. Quiero decir, que yo que Feijóo no estaría muy tranquilo con la relación que tiene con Isabel Díaz Ayuso, porque le puede traer chocolatinas de Corea y pasado mañana decidir que levanta el dedo y que organiza una operación para que salga de la presidencia del Partido Popular. Dicho lo cual... yo creo que el Partido Popular está poniendo el listón tan alto que cuando vuelva a gobernar, que gobernará, porque estos son ciclos políticos y volverá al gobierno. Tarde o temprano, pues tendrá que gobernar, porque vivimos en una democracia, aunque se esfuercen mucho por no hacerlo, ¿eh? También te digo, se esfuerzan muchísimo con lo torpes que son por no gobernar, sobre todo teniendo a Feijóo ahí al frente. Probablemente se le volverá en contra esta ley del embudo que intenta practicar sistemáticamente y de construir de declaraciones de un presunto corrupto sin prueba alguna, todo un grandísimo caso de corrupción estructural, no solamente en el Partido Socialista, sino en el Gobierno de España.
Y yo creo que no hay elementos todavía ni pruebas que puedan certificar que esto es así. Como decía antes Lucía, no sabemos hasta dónde llegará la investigación judicial, pero hoy por hoy no existe eso, o por lo menos no nos consta que los tribunales hayan podido comprobar que esto es así, porque están en medio de la investigación. Bueno, y lo que tenemos son pruebas como ese papelucho arrugado. Feijóo, por otro lado, también ha intervenido, y mira, fijaos por dónde, como siempre que habla Ayuso o Aznar, lo que diga Feijóo pierde un poco de relevancia, pero aquí lo interesante es que ha salido Feijóo, como os decía al principio, básicamente a decir: Sánchez no soporta lo que representa Madrid porque es lo contrario a su modelo. Hombre, espero que sí, porque el modelo de Madrid es bajarle los impuestos a los más ricos y dejar a los abuelos en las residencias sin poderlos derivar a los hospitales en medio de una pandemia. Espero. O sea, no solamente quiero que en Madrid sea lo contrario al modelo que tenga mi país, sino que se defienda con uñas y dientes que eso no debe ser así, extrapolable al resto, primero, de comunidades autónomas y segundo, al resto del Estado. Así que sí, pero acto seguido, pues este señor, Feijóo, completamente aletargado por las amenazas que siempre sobrevuelan su cabeza por parte de Isabel Díaz Ayuso, se ha atrevido a decir que lo que le gustaría es convertir a España en Madrid, es decir, que se parezca cada vez más España a Madrid. Completamente alucinante, ¿no, amigos y amigas? Bueno, pues igual de alucinante, y con esto ya cerramos las noticias del día y pasamos a la siguiente parte, que el Partido Popular y Vox se han ausentado del primer homenaje del Congreso de los Diputados a las víctimas del franquismo que se producía ayer, este lunes, primer homenaje oficial organizado en el Congreso de los Diputados, es decir, como algo oficial, como lo que merece, con tal la solemnidad que merece algo como esto, a las víctimas de la dictadura franquista. Era un acto que, según la presidenta de la Cámara, la socialista Francina Armengol, a partir de ahora debe ser ineludible. Este acto de homenaje, aprobado en la mesa del Congreso con el voto en contra del PP, busca seguir lo establecido en la ley de memoria. Iba a celebrarse el pasado 31 de octubre, pero claro, evidentemente ocurrió lo de la Dana el 29 de octubre y no se pudo celebrar. Lo incomprensible es que el Partido Popular decida que esto es algo que no va con ellos, el homenaje a las víctimas de la dictadura. En fin, sorprendente, pues cada día menos, amigos y amigas. Estas son las noticias de hoy, martes 17 de diciembre, y mucha atención al día de hoy, porque ya os digo, declara Koldo, mañana viene Begoña Gómez, en fin, que todavía puede pasar de todo. A ver si se presenta hoy Koldo García también con el de Desocupa. Y ahora vamos con nuestra cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En clave Barroso. Hoy nuestra cápsula del tiempo nos lleva al 17 de diciembre de 1819, cuando Simón Bolívar proclamaba en Angostura la creación de la Gran Colombia, que fue uno de los proyectos más ambiciosos de unificación latinoamericana. Esta nueva república unía entonces los territorios del Virreinato de Nueva Granada y la Capitanía General de Venezuela tras la independencia de España, materializando así el sueño de una América Latina unida, al mismo tiempo que libre del yugo colonial español. La Gran Colombia representó entonces mucho más que una simple unión territorial. Era una manifestación tangible de la visión bolivariana de una América unida, fuerte y soberana. Bolívar entendía que la verdadera independencia solamente podía lograrse a través de la unión de los pueblos latinoamericanos. Su proyecto no se limitaba entonces a la mera expulsión de los españoles, sino que aspiraba a crear una nueva forma de organización política que pudiera hacer frente a las potencias coloniales y garantizar así el desarrollo autónomo de la región en libertad. El Congreso de Angostura, donde se proclamó la Gran Colombia, fue un evento revolucionario en múltiples sentidos. Por primera vez, representantes de diferentes regiones se reunían no para discutir cómo resistir al poder colonial, sino para diseñar activamente el futuro de sus naciones. Bolívar presentó su famoso discurso de Angostura, una pieza maestra del pensamiento político latinoamericano, donde expuso su visión de una república moderna adaptada a las realidades del continente. Irónicamente, exactamente 11 años después, otro 17 de diciembre pero de 1830, Simón Bolívar fallecía en Santa Marta, en Colombia. Sus últimas palabras fueron: si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Reflejaban en estas palabras su preocupación por la fragmentación que ya amenazaba su proyecto unificador. La Gran Colombia se había dividido ya por entonces en las repúblicas de Nueva Granada, la actual Colombia, Venezuela y Ecuador. Los intereses regionales y las ambiciones personales de diversos caudillos que por aquel entonces mandaban habían podido más
que el ideal de unidad continental. La muerte de Bolívar en Santa Marta fue el final de una vida dedicada a la lucha por la independencia y la unidad latinoamericana. En sus últimos días, enfermo y abandonado por muchos de sus antiguos aliados, Bolívar mantuvo su convicción en la necesidad de la unión continental. Su fallecimiento coincidió, además, con el momento de mayor fragmentación política en la región, cuando los diversos territorios liberados comenzaban a dividirse en unidades todavía más pequeñas. Sin embargo, el legado de Bolívar trasciende el fracaso temporal de la Gran Colombia. Sus ideas sobre la unidad latinoamericana, la necesidad de crear instituciones fuertes y democráticas y su visión de una América Latina soberana y próspera siguen siendo relevantes en la actualidad. Los movimientos de integración regional como UNASUR o CELAC son, en cierto modo, herederos del sueño bolivariano. La lucha contra el neocolonialismo y por la soberanía económica y política de América Latina continúa siendo una tarea pendiente y fundamental, inspirada en gran medida por el pensamiento bolivariano. Avanzando nuestra línea temporal, llegamos al 17 de diciembre, pero de 1989, cuando Brasil celebró sus primeras elecciones presidenciales directas después de 29 años de dictadura militar, que se dice pronto. Este momento histórico marcó el retorno formal a la democracia en el país más grande de América Latina. Fernando Collor de Mello se impuso al Luiz Inácio Lula da Silva en una segunda vuelta que, aunque controvertida, representó un paso crucial en la transición democrática brasileña. La dictadura militar brasileña del 64 al 85 había sido una de las más longevas de América Latina. Durante casi 3 décadas, el régimen reprimió brutalmente a la oposición, torturó a disidentes, entre los cuales también se encontraba Lula, próximo presidente después de este que acabamos de mencionar, y estableció un modelo económico que profundizó la desigualdad social. El llamado milagro económico brasileño de los años 70 ocultaba realmente una realidad de concentración de la riqueza y de represión sistemática de los movimientos sociales y sindicales. Las elecciones de 1989 fueron el resultado de una larga lucha por la democratización. El movimiento de las directas ya en 1984 había movilizado a millones de brasileños exigiendo elecciones directas. La campaña electoral del 89 fue extraordinariamente animada, con 22 candidatos en primera vuelta, reflejando la explosión de participación política tras años de represión. La victoria de Collor sobre Lula reflejó las contradicciones de la transición brasileña, porque este representaba a las élites tradicionales y se presentó como un modernizador que acabaría con la corrupción. Sin embargo, su gobierno acabó abruptamente con su destitución por precisamente corrupción en 1992, en un proceso que demostró tanto la fragilidad como la fortaleza de la joven democracia brasileña. En este mismo día, además, pero de 1936, antes me he olvidado decir que finalmente sí que sería Lula da Silva el que perdió primero las elecciones frente a pero sí que más tarde acabaría ganándolas. Pero en un día como este, un 17 de diciembre, pero de 1936, nacía en Buenos Aires Jorge Mario Bergoglio, quien se convertiría más tarde en el Papa Francisco, el primer pontífice latinoamericano. Hoy va de Latinoamérica la cápsula del tiempo. El primer pontífice latinoamericano de la historia. Su elección en 2013 marcó un giro significativo en la historia de la Iglesia Católica, tradicionalmente liderada por europeos. Aunque lidera una institución tradicionalmente conservadora, no hay duda, Francisco ha introducido elementos, podrían decirse o entenderse como progresistas, por lo menos en el debate católico, especialmente en temas sociales y ambientales. Su mandato ha estado marcado por una crítica constante al capitalismo desenfrenado y una defensa firme de los derechos de los más vulnerables. Su encíclica Laudato Si sobre el cuidado del medio ambiente fue también revolucionaria al vincular la crisis climática con la desigualdad social y el modelo económico capitalista. Fijaos por dónde. Incluso ahora la Iglesia Católica está más asentada en el sentido común que una gran parte de la extrema derecha mundial. Hay que escuchar más al Papa de Roma que a muchos casos a la extrema derecha, que directamente ya es negacionista. Porque en este documento que os venía diciendo, el Papa Francisco no solamente aborda la crisis ambiental desde una perspectiva técnica, sino que la relaciona directamente con el sistema económico global y con sus consecuencias sociales y económicas. Su crítica al paradigma tecnocrático dominante y su llamado a una ecología integral ha resonado más allá de los círculos católicos. De hecho está resonando aquí, en clave Barroso. El Papa Francisco ha sido un crítico consistente, además del neoliberalismo, denunciando la economía que mata, lo ha dicho literalmente, y abogando por una distribución más justa de la riqueza. Sus pronunciamientos sobre la necesidad de regular los mercados financieros, garantizar trabajo digno para todos y proteger el medio ambiente lo han convertido en una voz incómoda para los defensores del status quo económico y para los más radicales dentro de la Iglesia. Acordaos de cómo aquí en España salieron unos
cuantos curas diciendo que estaban deseando y rezando porque el Papa Francisco pronto abandonase este mundo y se fuese con Dios. Es decir, que lo odian profundamente, lo llaman comunista, desde Vox incluso. Además, su defensa de los migrantes y de los refugiados ha sido particularmente notable. En un momento de creciente xenofobia en Europa y en Estados Unidos, el Papa Francisco ha insistido en la obligación moral de acoger a los refugiados y ha criticado las políticas migratorias restrictivas. Sus gestos simbólicos, como visitar campos de refugiados y como lavarle los pies a migrantes, han dado además mucha visibilidad a esta causa. Y una cosa que debería ser de sentido común dentro del catolicismo y de la Iglesia, que es pues el respeto y la defensa de los más desfavorecidos, en contra de la xenofobia, de ayudar a los que menos tienen y por supuesto criticar pues la acumulación desmedida de bienes a costa de dejar a una inmensa mayoría empobrecida, debería ser, pues eso, sentido común dentro de la Iglesia Católica. Sin embargo, parece ser que es la excepción y por eso lo estoy contando yo aquí, como si fuese una cosa espectacularmente increíble, cuando debería ser lo normal. Pero ¿sabéis qué pasa? Que si hoy en día esta gente que se declara tan católica y va todos los domingos a misa, si esa gente conociese, y al mismo tiempo son muy de derechas o de extrema derecha, si esa gente conociese a Jesucristo, o leyese por lo menos las cosas que escribía Jesucristo sobre la economía o sobre los ricos, etcétera, etcétera, lo llamarían comunista. Pero así son las cosas, así es nuestro siglo XXI. Y hasta aquí la cápsula del tiempo. Ahora vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y después leo vuestras respuestas. En el día de ayer hablábamos y os preguntaba sobre ese discurso un tanto delirante de Ayuso diciendo Billy Billy, refiriéndose a la bilateralidad, que no sabía pronunciarlo, y también diciendo pluri pluri, refiriéndose a la plurinacionalidad del Estado, que tampoco queda demasiado claro qué es a lo que se refería, y también sobre pues esta semana horrible de todos los días declaraciones judiciales. Vamos a ver vuestras opiniones. Dice aquí María Mena: sí, todo el mundo juzgado esta semana, menos los que son corruptos de verdad. El novio Ayuso cuando lo juzgan, que ya van tarde. Amazon cuando lo juzgan. Estoy un poco cansada de esta derecha corrupta. Pues ya somos dos. Aquí Raúl Canals dice: Arán, supongo que sabrás que Lady Madrid no quiere que se condone la deuda a las comunidades autónomas, es lo que criticó, vimos en el podcast de ayer también, porque la deuda de Madrid es principalmente con bancos y entidades financieras privadas, no con el Fondo de Liquidez Autonómica. ¿Se entiende ahora la negativa a esa quita de la deuda? Hombre, pues se entiende bastante mejor así. Francisco García dice: Alán, estos señores del Partido Popular son unos filibusteros. Yo creo que eres amable diciéndolo de esta manera, Francisco. Debería existir alguna sanción o castigo para los grupos políticos, también para personas que utilicen bulos, mentiras, solo para desacreditar y hacer daño, ya sea desde redes sociales o cualquier medio. No debería quedar impune. Habría que parar esta manera de hacer daño por capricho de cualquier descerebrado. Las palabras y las ideas pueden hacer mucho daño sin estar acompañadas de pruebas. Bueno, ya lo estamos viendo con Víctor Aldama, pero no te preocupes, que aquí estaba la prueba del papel arrugado, ¿no? Es que de verdad que hay que alucinar. Aquí María Jesús González dice: ¿cómo quieren que el ciudadano de a pie confíe en la justicia con todo este circo a tres pistas que montan continuamente? Estamos viendo juzgar casos inconsistentes mientras hay mazones, matones y ladrones al por mayor viviendo de fruta madre, entiendo, y más chulos que un 8. Totalmente de acuerdo, María Jesús. Y aquí Miguel dice: pues será una semana movidita y bastante tensa. Por desgracia, el Partido Popular seguirá con su tendencia a difundir desinformación y a difamar a su beneficio a Sánchez o a cualquier político de izquierdas. Con respecto a la policía, me sorprende cómo solo les importan los impuestos dependiendo del programa, y que hablen sobre que les da mala imagen cuando contrataron a Desokupa para formar a 30.000 policías. Eso no da mala imagen, tiene la piel muy fina. Se refiere a pues ese contrato que hizo Desokupa para formar a 30.000 que nos hemos referido antes, y que al mismo tiempo pues la policía se quejaba de Broncano por los chistes que se hicieron en la revuelta, pero esto les parece fantásticamente bien. Sobre todo no sabíamos ayer que íbamos a tener además el extra de hablar de Desokupa y de ese contrato, y de ver además al líder de Desokupa acompañando a Víctor Aldama. Todo se junta, todo segure, amigos y amigas. Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Que dice el refranero español. Pues hasta aquí el capítulo de hoy, martes 17 de diciembre. Yo soy Alán Barroso y esto ha sido Clave Barroso. En Clave Barroso.